Cátedra de Teoría General de la Prueba, Universidad Católica Andrés Bello. Tema número 3, video número 4, objeto concreto de prueba. Bien, nos toca ahora analizar qué se debe probar en juicio. Cuando en nuestras reuniones anteriores vimos el concepto de prueba, vimos que uno de los aspectos difíciles de conceptualizar lo que es la prueba era, digamos, que se trata de un concepto ajurídico, básicamente extraprocesal, extrajuicio, extrajurídico. Cuando vimos el objeto en abstracto, vimos que lo que es objeto abstracto es básicamente los hechos. Los hechos porque la realidad está formada por hechos. Eso coincide bastante con ese aspecto ajurídico, extraprocesal, amplísimo, objetivo y abstracto que tiene el concepto de prueba. En el momento en que vimos el concepto de prueba, vimos que nos interesa estudiar una en particular, era la prueba judicial. Eso era un ambiente, o digamos, una concreción de lo que podría ser el concepto de prueba en general. Pues bien, ahora vamos a hacer lo mismo cuando analizamos el objeto. En un sentido abstracto, es una universalidad enorme de cosas, tan grande como la realidad misma, porque son los hechos de la realidad, los hechos, lo que es objeto en abstracto. Nos toca ahora concretar y ir a un ambiente mucho más definido, que es el juicio. Por eso, cuando hablamos de objeto concreto de prueba, es lo que se debe probar en juicio. Nos vamos a enfocar en lo que se debe probar en juicio. Para esto debemos volver a la diatriba que había acerca de si lo que se prueba son los hechos o las afirmaciones de los hechos. En el caso del objeto concreto de prueba, tenemos que, digamos, estamos circunscritos a este ambiente, que es el proceso, que es el juicio, los hechos de la realidad ingresan de una manera determinada. No es solamente la realidad que existe, como existen los hechos fuera del juicio, de una manera natural, si se quiere, ¿okay? Sino que en este ambiente, en esta pequeña parcela de realidad, que es lo que constituye el juicio, los hechos ingresan porque no existen dentro de esa realidad, se tienen que hacer ingresar. Entonces, aquí la diatriba entre si lo que se prueba son los hechos o las afirmaciones de hechos vuelve a tomar relevancia. ¿En qué sentido? En que la manera de nosotros nutrir, incorporar los hechos al juicio es a través de las afirmaciones de hecho. Por eso en el proceso lo que se hace es que se añaden, se incluyen los hechos a través de las afirmaciones que de estos se hacen dentro del juicio. En el proceso no se averigua, se verifica. Es la actividad que se realiza dentro de los procesos. Y por tanto, ese proceso de verificación requiere a priori, antes, como primer paso, la afirmación de los hechos que se van a verificar. Esta es la posición del profesor Sentis Melendo. Alguna doctrina que ustedes van a revisar plantea que en realidad el objeto de la prueba judicial no son directamente los hechos acaecidos en el pasado, dado que no se puede probar la verdad o falsedad de los hechos, los cuales pueden ser solamente constatados al momento de verificarse estos, es decir, al momento en que el juez va a hacer la valoración y la fijación de los hechos. Y consecuentemente pueden ser o no ser, y no ser verdaderos o ser falsos. En tal sentido, queda claro que el objeto de la prueba son solo las afirmaciones de los hechos, cuando hablamos del objeto en concreto. Esto es, la narración que los hechos acaecidos en el pasado hacen las partes frente al juez. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que nosotros nutrimos el proceso es a través de afirmaciones de hechos, porque los hechos, la realidad está afuera del juicio, afuera del proceso. La manera de incorporarlos es haciendo su afirmación dentro del proceso. Eso quiere decir que esas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, pueden ser ciertas o no,
pueden ser o no ser en la realidad, pero en el juicio nosotros es la manera de incorporarlo y después tendremos que verificarlo, ver si esas afirmaciones que nosotros estamos haciendo en el juicio son falsas o verdaderas, existen o no existen. Por eso en algún momento yo les había comentado, ¿ok?, que el asunto cuando estamos en juicio es acreditar esas afirmaciones, esa verdad, esa versión, esa narración que nosotros estamos haciendo en el juicio, independientemente de que eso sea o no lo que existe en la realidad, porque la realidad está fuera. No sé si ustedes se acuerdan que alguna vez les hablé de una caja que es básicamente el principio de congruencia, que es lo que le da límite al juez para poder resolver. Lo que está dentro de la caja son en principio afirmaciones de hechos que están en la realidad, pero se incorporan a la caja, se meten en la caja a través de las afirmaciones. Existen esos hechos afuera, sean ciertos o falsos, ¿ok? Nosotros hacemos una afirmación puntual dentro del juicio y es esa afirmación lo que va a nutrir la actividad probatoria. ¿En qué sentido? En que van a ser esas afirmaciones de los hechos lo que nosotros vamos a tener que probar en definitiva. Recuerden que solamente los hechos alegados son los que entran en la caja. Es decir, hay que alegarlos, hay que afirmarlos en el juicio, porque es la manera de incorporar esa realidad al mundo del proceso. Independientemente que la realidad esté nutrida de hechos y ese sea el objeto en abstracto, dentro de la caja son solamente las afirmaciones las que van a dar la medida de la actividad probatoria que se tiene que desplegar para poder verificar si esos hechos afirmados en el juicio se corresponden o no, existen o no, son verdaderos o falsos. Los demás hechos, la realidad está fuera, solamente dentro del juicio está lo que nosotros hemos afirmado. Por eso tiene especial relevancia lo que habíamos analizado de la carga alegatoria con relación a la teoría de la individualización y teoría de la sustanciación que ya hemos visto. ¿Okay? En el caso de la parte actora, la carga alegatoria se cumple y se agota en el libelo, al igual que en el caso de la parte demandada, se cumple y se agota en la contestación. Si no cumplimos la carga alegatoria, la carga de alegar en los momentos procesales adecuados, el hecho queda excluido y no se van a poder probar luego en juicio. ¿Por qué? Porque solamente podremos llegar a probar los hechos alegados, con lo que los hechos no alegados quedarían excluidos del objeto en abstracto de prueba. En definitiva, nosotros cuando hablamos de objeto concreto de prueba, estamos hablando es del tema a decidir, el tema decidendo, es decir, y eso será lo que requerirá de prueba, ese tema a decidir, esa realidad construida con las afirmaciones de hecho de las partes, parte actora y parte demandada, respectivamente, en los momentos procesales adecuados. Básicamente, cuando hablamos de objeto en concreto, vamos a hablar de hechos controvertidos. Eso es básicamente de lo que se trata la especificación o el examen, la conclusión de lo que son los hechos, el objeto en concreto de prueba. Para entender esto es importante saber cuál es la clasificación de los hechos que normalmente alegan las partes, afirman las partes, sostienen las partes, es decir, esos hechos que se afirman y que se incorporan a través de las afirmaciones de parte actor y parte demandada, libelo y contestación, dentro de la caja. Nosotros vamos a ver que hay hechos articulados, que son básicamente hechos constitutivos, extintivos, impeditivos y modificativos. Esto es básicamente una reiteración de lo que habíamos visto ya en el pasado, cuando vimos la clasificación de los hechos. ¿Ok? Hay hechos litigiosos. Estos hechos litigiosos son en los que las partes están confrontadas, es decir, no hay acuerdo, las partes tienen posiciones divergentes, opuestas,
distintas, en choque. Esos hechos litigiosos se vuelven litigiosos porque la parte actora y la parte demandada alegará hechos articulados, constitutivos, extintivos, impeditivos y modificativos, y estos hechos estarán en contraposición. Por ejemplo, la parte actora alegará los hechos constitutivos de su pretensión y la parte demandada alegará hechos extintivos, impeditivos o modificativos que contravienen o están en pugna con estos hechos constitutivos. Es decir, estas son posiciones, afirmaciones de hechos que están confrontadas, contrapuestas, están en choque. Por eso pasan a ser hechos litigiosos. En definitiva, se trata de los hechos controvertidos. Pero fíjense que nosotros incorporamos los hechos como parte, actor y demandada respectivamente, que son de esta naturaleza, de este tenor. Y en el momento en que se presenta la confrontación entre las versiones o la narración que como parte actora damos, como parte demandada damos, surge esa confrontación, ese choque que los vuelve controvertidos. Aquí tenemos el objeto abstracto de prueba. ¿Qué ocurre? Que cuando las partes narran su posición procesal en juicio, narran su versión de los hechos, pueden en algún momento ver que hay hechos que no vale la pena confrontar, hechos que no vale la pena ponerlos como litigiosos, simplemente se admiten, es decir, mi versión como parte actora o como parte demandada coincide con la de mi adversario. Entonces, el hecho admitido es aquel en el que hay una coincidencia con lo que está alegando o lo que está afirmando mi adversario. Esa coincidencia entre demandante y demandado hace que esos hechos en los que hay coincidencia, esos hechos en donde nosotros estamos de alguna manera de acuerdo, se excluyan de los hechos litigiosos, no pasen a ser hechos controvertidos, sean hechos admitidos que por tanto excluyen del objeto en abstracto estos hechos sobre los que haya coincidencia. Vamos a precisar. Los hechos admitidos. Okay. Si una parte afirma un hecho y la contraparte afirma lo mismo, ese hecho queda fijado. ¿Por qué? Porque no hay controversia. Ese hecho se asume como que en efecto ocurrió de esa forma, porque recuerden que el juez lo que va a resolver es sobre las divergencias que como parte actora y como parte demandada tengamos en las pretensiones que estamos sosteniendo en el juicio. Entonces, no habiendo divergencias sobre un hecho particular, ese hecho queda fijado y excluido de lo que se necesita probar. ¿Por qué? Porque ya está fijado, no es controvertido. ¿Ok? Queda fijado como si hubiese sido probado en efecto. ¿Por qué? Porque las partes no están en desacuerdo con él, por el contrario, están en acuerdo. Hay coincidencia entre la versión de esos hechos, queda una y otra, quedando el hecho en consecuencia fijado. Esos hechos, por esa circunstancia, están excluidos del objeto concreto de prueba y no hace falta su aporte probatorio. Un ejemplo, si tenemos un contrato de servicio que podría llegar a ser, en efecto, el hecho controvertido, y ambas partes asumen la existencia del contrato, en este caso, la existencia de ese contrato, no tendría que ser probado. El contrato pasa a estar comprobado en el juicio como si hubiese sido probado. ¿Por qué? Porque no hay controversia, no hay divergencia sobre la existencia o no del contrato. El contrato ha sido admitido y como hecho admitido el contrato existe. Podemos discutir otras cosas, si lo cumplí total, parcialmente, lo que fuera. Pero el contrato, ¿ok? La existencia del contrato queda fijada. ¿Por qué? Porque ambas partes están de acuerdo. Entonces, es importante, no se deben probar los hechos admitidos. Y todo lo que esté destinado a probar ese hecho admitido, no discutido, será una prueba impertinente, porque está excluido del objeto o de la necesidad que tenemos como parte de probar.
Lo que se pruebe fuera de ese tema de Sienum será una prueba impertinente y está fuera del contexto del proceso. Igualmente, si se prueba un hecho que ya ha sido admitido, entonces quedan excluidos los hechos que no hayan sido alegados y quedan excluidos los hechos que, habiendo sido alegados, pero estando en coincidencia las partes con relación a la existencia de ese hecho, siendo admitido, ¿ok? Tampoco hace falta llegar a probarlo. También quedaría excluido del objeto en concreto. Los hechos se pueden admitir en forma expresa, ¿ok? En el momento de hacer la contradicción, por ejemplo, en la contestación, la parte admite de forma voluntaria un hecho que haya sido propuesto por la parte demandante. Deben tener claro que no es lo mismo admitir un hecho que confesar, ¿ok? Confesar un hecho es una prueba, básicamente. Admitir un hecho no lo es básicamente excluir de la necesidad de la prueba el hecho que ha sido admitido. Entonces, los hechos admitidos no necesariamente producen perjuicio. Los efectos de los hechos admitidos los determina la propia parte. ¿En qué sentido? En el caso que les exponía del contrato. Si yo admito el contrato, yo no estoy confesando, estoy admitiendo la existencia. Porque yo no quiero discutir si el contrato existe o no existe. Yo voy a centrar mi estrategia procesal en defenderme acerca de si yo cumplí y cómo cumplí el contrato, ¿ok? Mientras que si yo lo confieso, ¿ok? Siempre se trata de una declaración desfavorable a la parte que hace, ¿ok? Es contraria a su posición procesal. Mientras que si yo admito el hecho, no necesariamente eso tiene que perjudicar mi posición procesal. Mientras que cuando hablamos de hechos confesados, esa declaración que yo hago, ¿ok? Necesariamente es desfavorable a mi posición procesal. Aquí los efectos, en el caso de los hechos admitidos, no necesariamente tienen que ser perjudiciales. En el caso de los hechos admitidos, no se trata de un mecanismo probatorio, ¿ok? Por el contrario, precisamente se excluye el hecho del objeto de prueba. Siempre es espontáneo. El hecho se fija en forma definitiva. Y los hechos admitidos no se valoran como se necesitan valorar las pruebas, pues lo que se hace es excluir el hecho y fijarlo en forma definitiva. Se excluye el hecho de la necesidad de prueba, ¿ok? Y queda fijado en forma definitiva. Mientras que los hechos confesados, en primer lugar, siempre se trata de una declaración desfavorable a la posición procesal. Después, es en efecto una prueba, es decir, se versa, la confesión, los hechos confesados versan sobre elementos de hecho que en efecto son controvertidos. Es decir, la confesión versa sobre hechos que están siendo discutidos, mientras que los hechos admitidos, por el contrario, no hay controversia con relación a ellos. Los hechos confesados admiten prueba en contra, eso lo van a ver hasta el año que viene, ¿ok? Por error de hecho. La confesión en muchos casos es producto de una actividad probatoria. Puede ser espontánea, ¿okay? O sea, simplemente que la parte sostenga algo que le es contrario, pero puede ser provocada. Eso lo van a ver hasta el próximo semestre cuando vean la prueba de confesión y la prueba de posiciones juradas. Los hechos confesados son una prueba de los hechos. ¿Pero de qué tipo de hechos? De hechos controvertidos. Por eso hace falta probarlos. Y la confesión no es más que un mecanismo de prueba más. ¿Ok? Los hechos confesados necesitan ser valorados por el juez, aunque se trata de una prueba legal y una prueba que está, digamos, tasada por nuestra legislación, ¿ok? Necesita en todo caso ser valorada. Tiene una valoración. Los hechos admitidos no se valoran. Simplemente fijan el hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que el hecho está excluido, está fijado. ¿Por qué? Porque no hay contravención, no hay contradicción en ellos. En resumen, el objeto concreto de prueba son los hechos controvertidos. Podemos decir que es el conjunto de hechos o actos materiales o psíquicos
que sirven de presupuesto a las normas jurídicas aplicables en un proceso concreto, teniendo en cuenta la pretensión que se ofrece o las defensas o excepciones que se oponen. Es el tema decidendum. Y yo agregaría que se trata de hechos que además no se encuentran excluidos de prueba, ¿okay? Porque hay circunstancias, como vamos a ver de seguida, que excluyen la necesidad de probar los hechos, o hechos en particular. Bien, vamos a empezar con hechos que son alegados por las partes, pero no pueden ser probados. Aquí nos vamos a referir a hechos que son alegados y no pueden ser probados, pero se les debe permitir a la parte de la actividad dirigida a su demostración. Y hechos que son alegados, pero que es básicamente imposible demostrarlos. Primer término, los hechos que son alegados, es decir, habiendo sido afirmados por la parte que los afirma no los puede probar. Entonces, en algunos casos se debe permitir que se genere la prueba. Y en otros casos es simplemente imposible hacer la demostración. Vamos a ver uno y otro caso. En el primer grupo tenemos a los hechos imposibles y los hechos inmorales. El hecho imposible no puede suceder. ¿Cómo sabemos que no puede suceder? Básicamente por máximas de la experiencia. Nuestra experiencia común enseña que esos hechos no pueden ocurrir, no existen, son imposibles. Pero en todo caso hay que permitir que quien alega el hecho imposible trate de incorporarlo, trate de probarlo. Acuérdense que se está alegando un hecho imposible, ¿okay? Siendo afirmado, el tema es que siendo imposible no se va a poder probar. Pero siempre se tiene que dar la posibilidad, la licencia a la parte que lo afirma, aún siendo imposible, de que trate de probarlo, ¿ok? Y por eso hay tesis que dicen que la dificultad en el caso de los hechos imposibles no está en la naturaleza misma del hecho, sino en la circunstancia de que no existen medios probatorios eficaces para probar hechos imposibles. Pero en definitiva, tenemos que permitir a la parte emplear su derecho probatorio, ¿okay? Su derecho a la prueba, para incorporar el hecho, aunque en principio sepamos por máxima de experiencia que es imposible. El hecho inmoral. El hecho inmoral, parte de la primera dificultad es que la moralidad es un tema muy subjetivo. Lo que es moral para algunos puede ser inmoral para otros. Pero existen casos en que el supuesto hecho de la norma es en efecto un hecho inmoral. Lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del adulterio. Si se afirma el adulterio es un hecho que se considera inmoral. Pero pese a eso, se permite a la parte probarlo. ¿Okay? De hecho, es un supuesto, por ejemplo, para el caso del divorcio. ¿Okay? Es un supuesto de divorcio porque una causal de la que existían taxativas para plantear el divorcio. ¿Okay? Siendo un hecho moral, se puede llegar a probar. Después tenemos la otra categoría, que son hechos que se alegan, pero que es imposible demostrarlo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos los hechos negativos y los hechos desconocidos. Vamos a empezar con los hechos negativos. Los hechos negativos, en principio, pareciera ser que no se prueban. Pero el tema aquí es saber cuando realmente estamos en presencia de una negativa realmente relevada de prueba. ¿Ok? El punto focal es que la persona que sostiene la negación no debe probar el hecho. No se puede probar porque lo que se prueban son las afirmaciones. Pero eso conduciría, de alguna forma, a que la manera en que se plantee
el alegato, el argumento, es decir, si se plantea de forma positiva, estaría dentro del objeto, si se plantea de forma negativa, quedaría fuera, a que, digamos, el debate argumental estuviese siempre redactado en forma negativa, y de esa manera nos, digamos, nos sustraemos de la necesidad o el deber de tener que probar las circunstancias en las que estamos basando nuestra pretensión en el juicio. Por eso es que esta afirmación de que los hechos negativos no se prueban, ¿ok?, no es totalmente cierta. Es cierta solamente en algunos aspectos, porque nosotros podemos dividir las negaciones en negaciones formales o aparentes o en absolutas y sustanciales. Las negativas formales o aparentes son afirmaciones en definitiva, pero construidas en forma negativa. Pero en realidad implican una afirmación. Lo que quiere decir que sí se pasarían a probarse, sí hay necesidad de probarlas, sí se prueban. ¿Por qué? Porque implican una afirmación, bien sea intrínseca, implícita o indirectamente, contienen una afirmación. Estas negaciones formales o aparentes pueden ser definidas o indefinidas, dependiendo del mayor o menor número de posibilidades que impliquen, que tengan intrínsecamente o que a las que se lleven indirectamente a raíz de ellas. Por ejemplo, si yo digo que no soy mujer, estoy implícitamente, intrínsecamente, indirectamente diciendo que soy hombre. Eso sería una negación formal definida. Si yo digo que no es oro, esa sería indefinida, porque si no es oro podría ser un gran número de cosas. Podría ser plata, podría ser cobre, podría ser bronce, podría ser madera. ¿Okay? Pero en definitiva implica que no siendo oro es otra el metal o es otra la cosa que estamos, digamos, a lo que nos estamos refiriendo. ¿Okay? Como regla general, estas negaciones formales o aparentes sí se prueban. ¿Ok? A su vez se dividen en negativas de derecho, aquellas que se remiten a la titularidad de un derecho o a las condiciones exigidas por la ley para la existencia o validez de una situación jurídica o de una situación jurídica determinada, un contrato, una relación arrendaticia, lo que fuera. O a la calificación jurídica del acto, como si fuese una novación, o si no hubo consentimiento, o si no hubo... Pueden ser negativas de cualidad, ¿ok? En ese rechazo se niega la condición o característica de una persona o una cosa, lo que les estaba diciendo, cuando yo digo que algo no es rojo. O negativas de hecho, que se refieren a un hecho en contrario, ¿ok? Y pueden ser definidas o pueden ser indefinidas, ¿ok? En las definidas hay una gama menor de posibilidades, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo sostengo que no he estado en Nueva York el 3 de abril, ¿ok? Ha podido estar el 4, ha podido estar el 2, pero el 3 de abril yo no he estado. Fíjense que es algo que está definido de alguna manera en modo y tiempo. Cuando yo hablo de que son negativas de hecho e indefinidas, la gama es mayor de posibilidades, ¿ok? Yo digo que algo no es oro, bueno, puede ser una gran cantidad de cosas, ¿ok? Y estas a su vez se dividen en formales y sustanciales. Cuando son formales implican una afirmación y cuando son sustanciales no implican ninguna afirmación. Estas, es decir, las formales de hecho sustanciales, no se pueden probar. ¿Por qué? Porque básicamente son nada. Mientras que si son negativas de hecho formales, negativas de hecho, o sea, formales o aparentes, de hecho, indefinidas, formales, sí se prueban. ¿Ok? Entonces tenemos de un lado las formales, que tienen toda esta categorización, y tenemos de otro lado las absolutas o sustanciales. Estas implican nada.
Estos son básicamente la nada. ¿Por qué? Porque no se pueden circunscribir a un tiempo o de un modo específico. No tienen ninguna afirmación contraria, puntual o específica, ni en forma intrínseca, implícita o indirecta. ¿Okay? Como si yo dijera que yo nunca he estado en el Canadá. Eso no tiene nada implícito, no contiene ninguna afirmación contrapuesta con la que pueda ser, digamos, combatida o, en definitiva, probada, que sí ocurre con estas categorías de las formales o aparentes, ¿ok? Salvo que sean sustanciales. Como regla, las absolutas, las negaciones absolutas o sustanciales no se prueban, mientras que las negaciones formales o aparentes, como regla, sí se prueban, salvo que sean sustanciales, indefinidas, de hecho. ¿Okay? Yo entiendo que esta categorización es especialmente complicada, ¿ok? La pueden revisar en sus libros para que vean qué es lo que o cómo la aborda la literatura. Pero les voy a dar una clave para que puedan ver esa, digamos, ese deber y esa posibilidad de probar cuando hablamos de las formales o aparentes y esa imposibilidad de probar cuando hablamos de las absolutas o sustanciales. Y es que, ¿en dónde está el kit del asunto? En que si son formales o aparentes, normalmente, como si se pueden probar, como si se deben probar, yo mismo, que soy el que sostiene, el que alega, el que está diciendo, el que está argumentando en forma negativa, el que está planteando la negatividad formal o sustancial, estoy en la capacidad de poder probar la afirmación implícita que ésta trae. Si yo les digo que yo no soy mujer, yo puedo probar yo mismo que soy hombre. ¿Ok? En esta misma categorización, si yo les digo que no es oro, yo puedo probar yo mismo que es cobre. Pero cuando son absolutas o sustanciales, yo, cuando sostengo que yo nunca he estado en el Canadá, yo mismo no lo puedo probar. Pero ustedes, que son mi adversario, sí podrían hacerlo. ¿Cómo? Con la afirmación correspectiva en sentido positivo. Si yo les digo que yo nunca he estado en el Canadá, ustedes pueden, planteando que sí lo he estado, demostrarlo. Mientras que si yo digo, sostengo una negativa formal o aparente, yo digo que yo no soy mujer, yo puedo acreditar yo mismo que soy hombre. Es decir, la afirmación implícita en la negación, en el argumento construido en forma negativa. Mientras que cuando son absolutos o sustanciales, no lo puedo hacer porque no estoy sosteniendo nada. Entonces será con la afirmación correspectiva, ¿ok?, que se puede hacer. Pero esa afirmación correspectiva yo no la puedo demostrar. Pero ustedes, que son mi adversario, sí podrían hacerlo. Ese es básicamente el key del asunto para poder distinguir cuando sí puedo probar y cuando no puedo probar en los casos de las negativas, dependiendo si sean formales o sustanciales o absolutas. Luego tenemos los hechos desconocidos. Los hechos desconocidos son aquellos que la parte no conocían o no sabían de ellos en el momento en que debieron ser alegados. Bajo nuestro esquema de procedimiento civil, ¿okay? Como no fueron alegados en su oportunidad, simplemente están excluidos. ¿Okay? Por lo que dije hace un rato, el tipo de ejercicio pasar a la. Después tenemos los hechos normales. Los hechos normales siempre ocurren igual. Es lo que resulta, en definitivas cuentas, en un estándar. Por ejemplo, la capacidad. Al ustedes cumplir 18 años, se presume que ustedes son capaces. ¿Qué es lo que se puede probar? La incapacidad. Es decir, el hecho contrario. No confundir nunca el hecho normal con el hecho notorio. ¿Okay? Lo normal es que usted tenga capacidad cuando usted cumple los 18 años.
En el caso que usted no tenga capacidad, usted pueda probar la situación anormal. ¿Okay? Pero el hecho normal degenera un estándar que hace que el hecho no se tenga que probar. No confundir el hecho normal con el hecho notorio. ¿Por qué? Porque lo normal puede llegar a ser notorio en algún momento. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que por ser notorio sea normal. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahorita a raíz del COVID-19, evidentemente es un hecho notorio. Pero eso no quiere decir que sea un hecho normal. De hecho, no es nada normal. ¿Okay? Los hechos normales no se prueban. Después tenemos los hechos presumidos. En el caso de los hechos presumidos, nosotros acreditamos un hecho conocido, ¿ok? Y el desconocido, que sería el hecho controvertido, es decir, el hecho que yo voy a necesitar probar, el hecho que se debe probar, ¿ok? No se prueba en este caso. ¿Por qué? Porque la ley, o bien sea que sea una presunción iuris de jure o una presunción iuris tantum, me dice que ese hecho desconocido está demostrado. ¿Cuándo y cómo? Está demostrado porque yo demostré el hecho conocido, y el hecho conocido, la ley me saca o me establece el hecho desconocido. Vamos a usar un ejemplo, el caso de la presunción de paternidad. La presunción de paternidad, ¿cómo funciona? El hijo habido dentro del matrimonio se presume, se entiende, se establece que es hijo del marido. ¿Okay? Entonces, fíjense, en un caso en donde yo esté planteando, pretendiendo que un determinado hombre es mi padre, ¿ok? El hecho controvertido sería precisamente el establecimiento de esa paternidad. ¿Ok? Pero a mí no me hace falta probar esa paternidad si yo demuestro que ese hombre y mi madre estaban casados. Si ese hombre y mi madre estaban casados, la ley presume que ese hombre es mi padre, presume la paternidad. Entonces fíjense que en definitiva partimos de un hecho conocido y se establece uno desconocido, ¿ok? Que es el que la ley establece o define como probado, siendo en efecto ese hecho desconocido el que es controvertido y por tanto es el que necesitaba yo probar. Pero ¿por qué no lo necesito probar en este caso? Porque existiendo una presunción, ¿ok? Me dice que ese hecho desconocido, que en definitiva era el controvertido, habiendo probado un hecho distinto, como es en el caso del ejemplo que les estoy poniendo, el matrimonio, ¿ok? Ese hecho desconocido, que era el controvertido, queda fijado. Los hechos presumidos no se prueban. Los hechos presumidos están relevados de prueba. Las presunciones pueden ser presunciones legales y presunciones hominis por juez. Las presunciones legales pueden ser, a su vez, iure et de jure, no desvirtuables, no emiten prueba en contrario, como por ejemplo la cosa juzgada, y las presunciones iuris tantum, o desvirtuables, es decir, aquellas que emiten prueba en contrario. De otra parte tenemos las presunciones hominis, o del juez. Normalmente la ley le dice al juez cuando puede fijar un hecho basado en su criterio, es decir, el juez puede ver un hecho conocido y llegar a establecer un hecho desconocido, ¿ok? Pero esta vez no, porque la norma diga que un hecho particular está, digamos, se debe tener como acreditado, ¿ok? O como demostrado, o como cierto, sino porque la ley le permite al juez aplicar su criterio. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el artículo 515. En eso es que se pida a una de las partes prestar auxilio material para la evaluación de una prueba y ella se niega, el juez puede de esa negativa sacar conclusiones. Entonces fíjense que de la negativa el juez puede llegar a establecer el hecho que se quiera demostrar simplemente aplicando su criterio. ¿Okay? Entonces se va de lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido a través de una presunción, de un razonamiento. Después tenemos los hechos notorios. Los hechos notorios están relevados de prueba. En este sentido podemos ver lo que dice en la última parte del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Los hechos notorios se alegan porque son hechos
¿ok? Pero no se prueba. En este sentido tengo que aclararles que el TSJ en alguna decisión ha dicho que no hace falta ni siquiera alegarlos. Pero esto se separa a lo que dice la doctrina imperante. ¿Okay? ¿Qué son los hechos notorios? Son hechos conocidos por todos. Cuando nos referimos a todos, incluyendo ¿a quién? Al juez. ¿Ok? Es decir, el juez también conoce de estos hechos. ¿Ok? ¿Y por qué los conoce? Porque son notorios, todo el mundo los conoce. Estos hechos no los confundamos, ¿ok? No los confundamos con la prohibición del juez de aportar su conocimiento privado. ¿Por qué? Porque la prohibición del conocimiento, de aportar conocimiento privado por el juez es su conocimiento privado, ¿ok? Aquí estamos hablando que todos, en el caso del hecho notorio, todos lo conocen. Bueno, ahorita vamos a ver las características, ¿ok? En el caso del conocimiento privado es que el juez lo conoce, que él lo percibió. ¿Ok? A ver, el caso de un accidente de tránsito que haya ocurrido enfrente de la casa del juez. Y el juez lo vio y sabe qué fue lo que pasó. Sabe quién venía a exceso de velocidad, sabe quién se atravesó, sabe quién se comió la luz, porque lo vio. ¿Ok? Él no puede, porque le está prohibido aportar ese conocimiento privado. Él solamente va a poder resolver en función de lo alegado y probado. Así sepa qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque él está prohibido aportar su conocimiento privado. No es lo mismo lo que ocurre con los hechos notorios. ¿Por qué? Porque el hecho notorio, da características, se entiende, se presume, se asume, ¿ok? Que todo el mundo lo conoce igual. Y cuando nos referimos a todos, incluimos pues, para Stein, un concepto clásico del hecho notorio, dice que existe hecho notorio cuando los hechos son tan generalmente percibidos o son divulgados con tal refutación, sin refutación, que un hombre razonable puede declararse convencido de ellos como el juez en el proceso con base en la práctica de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir en definitiva es que el juez puede resolver en función del hecho notorio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como si se lo hubiese probado, porque no existe duda, ¿ok?, de que eso es de esa manera. ¿Y por qué se entiende que es de esa manera? Porque ha sido generalmente percibido o son divulgados sin refutación ninguna. Todo lo que ocurrió o ocurre de esa manera. ¿Okay? Es, por ejemplo, lo que está pasando con el COVID-19. Hará falta probarle a alguien que estamos en una situación de pandemia mundial que ha requerido incluso que estemos en cuarentena mundial en esta situación. Yo creo que no hace falta. ¿Por qué? Porque todos, incluyendo los jueces, tenemos conocimiento de eso por igual. Fíjense que ha sido generalmente percibido con una divulgación general y sin refutación alguna. Aquí tenemos dos criterios, un criterio cuantitativo para definir el hecho notorio y un criterio cualitativo. El criterio cuantitativo pone el énfasis en la generalidad, es decir, en la cantidad de personas que conocen o saben del hecho. Mientras que el criterio cuantitativo pone el énfasis en la trascendencia del hecho. Es decir, es un hecho trascendente conocido como cierto por la generalidad. Es decir, todo el mundo, la generalidad de las personas, lo conocen porque ha trascendido a tal punto que pasa a formar parte de la cultura media en el momento y lugar de la decisión. Ese es el criterio que nos da cada manual. Características del hecho notorio. Puede ser general o restringido, pero conocidos por todos por igual. ¿En qué sentido? Puede ser más o menos amplio el ámbito de personas que lo conocen. ¿Ok? ¿En qué sentido? Puede haber hechos notorios muy regionales, por ejemplo, lo que ocurre en el llano, ¿okay?, que no es lo mismo, no hay el mismo conocimiento de esas circunstancias prácticas que pasan en el llano. Por ejemplo, lo que ocurre en Caracas o lo que ocurre en Oriente. Entonces puede ser más general o más restringido, pero en todo caso es conocido por todos
por igual. Todo el mundo en el llano tiene conocimiento de esas circunstancias fácticas generales que han trascendido y han permeado en la cultura media del llanero común, si se quiere ver así, ¿ok? Que aunque no coincida con lo que tenemos nosotros como los conocimientos comunes aquí en Caracas, generales, ¿ok? Aquí en Caracas, fíjense que toda la población aquí en Caracas y toda la población en el llano, aunque uno y otro no conozcan de la del otro, en su zona, en su región, en su sitio, sí la conocen todos por igual. Entonces puede ser más general o más restringida, pero en definitiva todo el mundo la conoce igual. Todos sabemos lo mismo sobre el hecho, ¿ok? Por lo tanto, no importa quién lo aporte, si el juez o las partes, ¿ok? Porque el juez se entiende incluido en esta, digamos, en este modo. Todos, cuando nos referimos a todos, eso incluye a partes y el juez. El juez, igual que las partes, conoce el hecho o sabe el hecho igual. El juez puede averiguarlo, ¿ok? Pero, en todo caso, debe alegarse. Siempre debe alegarse. ¿Por qué? Porque es un hecho. ¿Puede cambiar o evolucionar? Sí, puede cambiar o evolucionar. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede ocurrir? Que un hecho que hoy sea notorio se vaya olvidando con el tiempo. ¿Ok? O uno que no existía adquiera, digamos, esa condición, esa característica de hecho notorio cuando empiece a ocurrir. Y por la trascendencia al punto tal de que la generalidad de las personas lo conozca o lo sepa. Por ejemplo, lo que está pasando con el COVID-19. Evidentemente, después de esta circunstancia, en 5, 10 o 20 años, recordaremos la situación del COVID-19 como un hecho que tiene o que tuvo relevancia, ¿ok? Al punto de que va a pasar a formar parte de nuestra cultura, ¿ok? Entonces puede ser que la colectividad lo olvide y se desvanezca como hecho notorio y pierde esa condición, o puede ser que no la tenga en un momento dado y por el impacto que puede causar, pase a la cultura media, pase a ser tan trascendente, que pase a ser un hecho notorio. No podemos confundirlo con la simple notoriedad, que es una situación espontánea que de repente surge, ¿ok? Pero se desvanece inmediatamente también. Tenemos que recordar que la condición de hecho notorio es una calificación jurídica y le toca al juez hacerla. Es decir, en definitiva, el juez será el que determine cuando en su criterio hay o no un hecho notorio, vistas las características y las condiciones del hecho en particular. Tenemos varios tipos. Tenemos el hecho notorio general, que es el que he venido describiendo hasta ahorita. Tenemos el hecho notorio judicial, que es producto de nuestra jurisprudencia. Sentencia de Sala Constitucional 1445 del 10 de agosto del 2001, que tienen en su link en la sección de jurisprudencia. ¿Cuál es el fundamento de este criterio? El artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, que habla de la litispendencia. Básicamente nada que ver o nada relacionado con la materia probatoria. Pero el artículo 61 permite que esa defensa de litispendencia, ¿okay?, que es cuando existen dos casos idénticos, pueda extinguir una de ellas, porque no se quiere que haya dos causas idénticas, porque dos causas idénticas pueden llevar a sentencias contradictorias. Por eso, de hecho, es una excepción, una cuestión previa. Cuando el juez ve que existen dos causas idénticas en un tribunal o en otro tribunal, puede incluso declararlo de oficio. Pero para esto tiene que tener un conocimiento de hecho, es decir, tiene que tener el conocimiento de que existan dos causas iguales, lo que da pie a pensar que hay una notoriedad judicial, perdón, un hecho notorio judicial, es decir, conocimientos que adquieren los jueces en función del oficio o de la tarea que despliegan como jueces, precisamente. Hay ejemplos, por ejemplo, la doctrina del TCJ, la existencia de causas en un tribunal o en otro, ¿okay?, los días de despacho que corren en un tribunal, todos esos son ejemplos de hecho notorio judicial. Otro tipo son los hechos notorios comunicacionales, que también es sentencia de la Sala Constitucional, caso Hernández Silva, del 15 de marzo del 2000, que también tienen en su sección de jurisprudencia. ¿Cuáles son las características o las condiciones de este hecho notorio comunicacional? Se conoce digamos, por difusión masiva de los medios de comunicación. No importa si es verdad o mentira, ¿ok? E ingresan en el conocimiento colectivo, aunque sean temporalmente.
¿Cuáles son sus características? Es un hecho, no una opinión, es un hecho. ¿Okay? Las opiniones quedan excluidas, se trata de un hecho recogido en medios de comunicación social, en forma masiva. Tiene que ser masivo, es decir, una difusión simultánea por varios medios de comunicación social, radio, prensa, televisión, ahora redes sociales, etc. El hecho está consolidado, es decir, no está sujeto a rectificación o a dudas. Todos los medios de comunicación lo están recogiendo de la misma manera, ¿ok? Es contemporáneo a la época de la decisión. Por eso se entiende que el juez, como el resto de nosotros que está haciendo, digamos, que está revisando, que está viendo los medios de comunicación masivos, el juez también, y eso está ocurriendo en la época de la decisión. Crean la sensación de verdad. Fíjense, no estamos diciendo que sea cierto o no, sino que crean la sensación de que es cierto. ¿Por qué crean la sensación de que es cierto? Porque todos los medios de comunicación lo están haciendo de forma masiva, ¿ok? Se trata de un hecho y está consolidado en la, digamos, en la manera en que ha sido expresado o recogido por los medios de comunicación. Las partes pueden aportar la evidencia de la existencia del hecho notorio y su difusión en las noticias. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo que significa en definitiva es que aun cuando siendo calificado como un hecho notorio del tipo comunicacional, siendo un hecho notorio comunicacional, el juez en efecto lo va a conocer como lo conocen todos, pero eso no quiere decir que las partes no tengan que aportar primero el alegato, porque bueno, sé que el hecho notorio se alega, ¿ok? Y después la existencia de esa difusión, es decir, la manera en que radio, televisión, prensa, redes sociales ha venido repitiendo y reiterando en forma masiva, ¿ok?, un determinado hecho en específico. Es decir, la cobertura, existencia, difusión de esa circunstancia de hecho que han ido siendo recogidas por los medios de comunicación. Bien, para concluir, tenemos que desarrollar las siguientes competencias luego de haber visto esta clase. Hechos y afirmaciones de los hechos. La distinción cuando hablamos de una cosa y de la otra, hablando, digamos, de la diatriba que analizamos en este video y que analizamos también, o que dimos una aproximación en el video anterior. Usted tiene que distinguir qué es lo que se debe probar en cada juicio en particular. Maneja la carga de la alegación, tiene claro cómo determinar los hechos controvertidos, entiende en qué consiste la admisión de los hechos, qué hechos, siendo controvertidos, no se prueban, distingue entre las alegaciones formales y sustanciales y distingue los hechos notorios de las máximas de experiencia. Bueno, de esta forma concluimos nuestra reunión del día de hoy y no me queda más que agradecerles por haber participado y ver el video. Nos vemos en nuestra próxima reunión.